Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la cuarta clase de este curso de dogmática, ¿no? O lo que es lo mismo, doctrina bíblica. Bien, mientras se van conectando todos, podemos de pronto hablar un poquito de la clase de la semana anterior. Hablamos sobre la doctrina de la Trinidad. Entonces, no sé si de pronto quedó algo pendiente, algo estuvieron pensando en esta semana o alguna inquietud sobre el tema de la Trinidad. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, podemos avanzar al tema que nos corresponde el día de hoy. La doctrina de Jesús. Bien, hemos hablado ya sobre la doctrina de la Biblia, empezamos hablando sobre la Biblia. Hablamos después de la doctrina de Dios en general, ¿no? La Trinidad, los atributos de Dios, la existencia de Dios, todo esto, ¿no? Ahora vamos a avanzar e ir un poco más específicamente hablando sobre la doctrina de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la persona de Jesús, ¿no? Obviamente nosotros como cristianos sabemos que Jesús es la figura central de la fe cristiana, ¿no? No puede haber cristianismo, obviamente, sin Cristo, ¿no? La historia de la humanidad, específicamente en Occidente por lo menos, está dividida en dos, ¿no? Cuando nosotros contamos los años después de Cristo y antes de Cristo, es decir, la historia de Jesús marcó un hecho fundamental en la historia de la humanidad. Buenas noches, hermanos, perdón. Buenas noches, ¿cómo están? Y la historia de Jesús sigue cambiando vidas en actualidad, ¿no? 2000 años después sigue cambiando vidas. Entonces nosotros sabemos que el plan de Dios, como cristianos lo sabemos, que el plan de Dios, la historia de la humanidad, todas las escrituras, todo apunta y está centrado en Jesús y en la obra salvadora de Jesús en la cruz, ¿no? En la Biblia, específicamente desde Génesis mismo, ¿no? Muchos ven en este versículo de Génesis 3:15, que de alguna manera es la primera referencia ya a la llegada de Jesús. Aquí Dios le dice a la serpiente, ¿no? Le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás del talón. Para muchos le conocen este texto como el protoevangelio, ¿no? Es el primer, la primera expresión del evangelio en la Biblia, ¿no? La promesa de que un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces, pero la idea es que la Biblia desde el inicio ya nos apunta a la obra de Jesús, ¿no? A la vida de Jesús, a todo lo que Jesús hizo, ¿no? Bien, por lo tanto, Jesús es el centro de toda la Biblia, ¿no? Es el tema del mensaje de los profetas. En el libro de Hechos se habla de que todos los profetas hablaron acerca de Cristo. Es el tema del mensaje de los apóstoles. Obviamente los apóstoles hablaron de Cristo, de su experiencia con Jesús. Y es el tema del evangelio que se nos manda a predicar. Es lo que nosotros tenemos que anunciar. Anunciar el evangelio es hablar de Jesús. No es hablar de otra cosa, no es hablar de Dios en sentido general. Hablar del evangelio es hablar de Jesús en forma más específica, ¿no? Y Jesús es obviamente la base de nuestra salvación. Ahora, vamos a analizar un poco acerca de la naturaleza de Jesús, ¿no? Sabemos que de alguna forma Jesús es un ser humano, se encarnó como un ser humano, pero al mismo tiempo es Dios. Y esto es lo que los teólogos llaman la unión hipostática, ¿no? Unión hipostática es unión de naturalezas. Hipóstasis en griego es naturaleza. Entonces, cuando se habla de unión hipostática en la doctrina cristiana, se habla de la unión de naturalezas en Jesús. Hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que se unen en una sola persona, que es Jesús, ¿no? Eso es
este término un poco técnico, ¿no? De la unión hipostática. Bien, entonces hablemos de la humanidad de Jesús, Pastor, ¿no? si puede repetir, por favor, lo que dijo antes, de la unión hipostática. Sí, yo decía que en la doctrina cristiana, en la teología, se conoce este término, unión hipostática, y decía que hipóstasis en griego significa naturaleza, entonces unión hipostática significa unión de naturalezas. Y se refiere precisamente a que en Jesús se unen dos naturalezas, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana, en una sola persona. Eso es la unión hipostática, ¿no? Es un término un poco técnico, pero sí se lo usa en teología. Es lo mismo decir que Jesús es 100% Dios y 100% un ser humano. ¿Sí? Eso es la unión hipostática. Y Jesús al mismo tiempo es completamente Dios y al mismo tiempo es completamente un ser humano. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Sí, gracias. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Huguito, buenas noches. A ver. Hola, mi señora, buenas noches. Una preguntita. No sé si yo solo veo la mitad de la pantalla. No sé si los demás están viendo eso o solo es mi teléfono. No sé, O no sea, sabría decirlo. las letras las veo por la mitad. ¿En serio? No sé si No, los demás... el mío está claro. Bueno, Está completa. ya, está bien. No sé cuál sería el problema. A ver. Ya, ahí, Huguito. Yo ya le tengo aplastar algo, perdón. Ahí. ¿Ahí está mejor? Bien. Bueno, ¿alguna inquietud sobre esto? De la unión hipostática y la humanidad de Jesús. Bien, entonces avanzamos. Decíamos que una de las bases de la doctrina cristiana es afirmar la humanidad de Jesús, ¿no? Esto quiere decir que Jesús de Nazaret, la persona que nació en el primer siglo allá en Belén, en Judea, fue un ser humano completo, totalmente un ser humano, ¿no? Nació de una mujer y estuvo sometido a todas las limitaciones que la naturaleza humana tiene, o sea, adoptó totalmente la naturaleza de un ser humano, ¿no? Esto por mencionar en contra de algunas enseñanzas equivocadas. A veces hay grupos gnósticos que se conoce con este nombre, gnósticos, que enseñan que Jesús solo tuvo la apariencia de un ser humano, ¿no? Es como que es solamente un ser divino que tomó la apariencia de un ser humano, pero no tomó la naturaleza de un ser humano. Pero bíblicamente esto no es así. Al ver a Jesús de la Biblia vemos a un ser humano totalmente, ¿no? Completo de carne y hueso. Por eso dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es un versículo bien importante, bien interesante, porque, bueno, aquí Juan en el idioma griego, cuando habla del Verbo, usa una palabra que es logos, que significa razón también. Para los griegos esto era interesante porque para los griegos hablar del logos ya era algo filosóficamente que ellos lo entendían. En la filosofía platónica, neoplatónica, hablar de logos era hablar de la razón que de alguna forma gobierna y guía todo el universo, ¿no? Y cuando Juan dice aquí, y este logos se hizo hombre, en la NBI, en la Reina Valera dice se hizo carne, porque textualmente dice se hizo carne y habitó entre nosotros. Parece que Juan de pronto ya tenía en mente precisamente este pensamiento de que para los griegos, recordemos que para los griegos solamente lo espiritual era bueno, lo material era malo. Y pensar que la divinidad tomó la carne de un ser humano era impensable. Pero parece que Juan cuando escribe el Evangelio precisamente remarca, usando esta palabra griega carne, que es sarx, para afirmar que Jesús, o sea, el verbo, se hizo carne, tomó toda la naturaleza de un ser humano, ¿no? Eso es este versículo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre
entre nosotros. Ahora, ¿por qué decimos que la Biblia nos muestra que tenía todas las características de la humanidad? Y bueno, hablando de las características, poseía un cuerpo físico, ¿no? Mateo 26, 12, dice, al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Jesús está hablando de su cuerpo, incluso de que su cuerpo iba a ser sepultado, ¿no? También Jesús poseía emociones humanas. Recordemos el pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, 38 dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Entonces, la angustia es una emoción humana. No podemos decir que sea una emoción divina, es una emoción humana. La angustia, la depresión que Jesús experimentó en ese momento, ¿no? Y Lázaro. Claro, la tristeza, sí, también. Sí, entonces experimentó emociones humanas, ¿no? Por todo eso nosotros podemos afirmar que Jesús era 100% un ser humano. Incluso Jesús tenía limitaciones, las mismas limitaciones que un ser humano tiene. En su encarnación, en su humanidad, Jesús experimentó algunas limitaciones. Jesús se cansó. Esto es interesante. En Juan 4:6 dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Dice, era cerca del mediodía. Jesús se cansó, estuvo fatigado del camino. Y el cansancio es una limitación de nuestra humanidad, ¿no? Jesús necesitaba dormir. Mateo 8:24 dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Jesús necesitaba dormir en su humanidad, como todos los seres humanos. Jesús tenía hambre. Mateo 21:18 dice, muy de mañana cuando volvía a la ciudad tuvo hambre, ¿no? Jesús tenía hambre. Y el hambre también es por una limitación de nuestra humanidad. Necesitamos del alimento para poder sobrevivir, ¿no? Como ya mencionamos, experimentó sufrimiento y dolor. Experiencias también de las limitaciones del ser humano e incluso experimentó la muerte, la misma muerte que nosotros vamos a experimentar o que los seres humanos experimentamos, ¿no? En 1 Corintios 15:13 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, o sea, Jesús experimentó la muerte, ¿no? Limitaciones de la humanidad, ¿no? Entonces, estamos hasta ahí. No sé si hay alguna inquietud, dudas, preguntas sobre la humanidad de Jesús y las limitaciones. Huguito, muy buenas noches. ¿Ven? Hay algunas creencias, ¿no? Que Jesús tuvo hijos, tuvo familia, ¿no? En cuanto a las limitaciones humanas. En un punto de vista suyo, ¿cuál sería? Y claro, obviamente que sabemos que no fue así, pero hay creencias, ¿no? Sí. O sea, bueno, de que haber creencias, hay muchas creencias, ¿no? Hay quienes afirman como desde hace unos años atrás salió este libro, el Código Da Vinci, no sé si se acuerdan, bastante tiempo atrás. Ahí el autor afirma esto, ¿no? Que bueno, son creencias que ya algunos grupos también gnósticos han mantenido, que Jesús se casó, incluso algunos dicen que se casó con María Magdalena y tuvo hijos y todo eso, pero nada de eso, o sea, ninguna de esas ideas tiene fundamento ni histórico, o sea, ni científico, ni ningún otro fundamento, ¿no? En este caso diríamos histórico. Sabemos que los relatos más cercanos a la vida de Jesús están en los evangelios y en los evangelios canónicos, los que nosotros tenemos, porque hay otros evangelios que sabemos que son ya de siglos posteriores, pero los más cercanos, incluso históricamente hablando, son los evangelios que nosotros tenemos, ¿no? Y en esas fuentes, hablando históricamente, no hay ningún indicio siquiera de que Jesús haya contraído matrimonio, ¿no? Tenía que haber sido, obviamente, antes de su crucifixión,
y en los evangelios no hay ningún indicio de eso, ¿no? Hasta el momento de su crucifixión estuvo solamente estuvo María, su madre, estuvo su discípulo Juan, pero no se menciona nada más. Entonces no hay ningún fundamento sólido para afirmar eso, ¿no? La historia más cercana, como digo, a la vida de Jesús está en los evangelios. Entonces de ahí no encontramos ningún otro indicio de eso. Claro, porque si no, si hubiese tenido hijos, los hijos serían también un semidios, porque serían hijos de Dios, de un Dios vivo, creo yo. No hay ningún fundamento en ese criterio de que Claro, Jesús es. nos encontraríamos con un gran problema teológico, ¿no? Si Jesús hubiera tenido hijos, pero no. Claro. Antes nos fue así y no tenemos que resolver ese dilema teológico. No hay ningún fundamento para eso. Bien. Huguito, hay una limitación que se le puede considerar antes de la muerte de Jesús o después de lo que ya resucitó, porque cuando ya resucita dice que estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y pasó Jesús. Y ahí de pronto no era una limitación de Jesús, o sea, ¿cómo podemos entender eso? Ya. La cuestión es que antes de su resurrección estamos hablando de las mismas limitaciones que nosotros tenemos antes de nuestra resurrección. Es decir, después de la resurrección, muchas de las limitaciones de este cuerpo mortal ya no tendrán. No las tuvo Jesús, ni nosotros no las tendremos en nuestro cuerpo resucitado. Todo eso el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, de cómo será nuestra nueva vida después de la resurrección. Entonces, muchas de las limitaciones que hoy tenemos con este cuerpo mortal, no las tendremos cuando tengamos un nuevo cuerpo espiritual, similar al que Jesús tuvo después de su resurrección. Entonces, por eso ya no había muchas de estas limitaciones. Vemos después de la resurrección que no tenía limitaciones físicas, pero ahí hay como unas paradojas, ¿no? No tenía limitaciones físicas, pero al mismo tiempo tenía un cuerpo físico. Al mismo tiempo le dijo a Tomás, toca mis manos, toca mi costado. Al mismo tiempo comió con sus discípulos, ¿no? Es decir, no sabemos, todo lo que sea el cuerpo espiritual será algo que no lo podemos entender, cómo será ahora, ¿no? Eso se nos revelará cuando estemos en su presencia, Huguito. Cuando tengamos ese cuerpo y podamos saber lo que es estar en un cuerpo inmortal, por decirlo así, ¿no? Amén. Un cuerpo espiritual. Bien. Bueno, hay otro tema que es más complicado. Ahorita hablamos de las limitaciones por la humanidad, pero ¿cuáles eran las limitaciones espirituales que tenía Jesús en su humanidad? ¿Hasta qué punto Jesús seguía siendo omnipresente o omnisciente o omnipotente? Este es un tema que también ha sido muy complicado entenderlo para los teólogos, porque no podemos saber con certeza hasta qué punto Jesús decidió limitarse de sus atributos divinos, ¿no? Jesús seguía siendo Dios. No es que por un momento dejó de ser Dios mientras se hizo hombre. No, seguía siendo Dios. Él lo afirmaba incluso así en su humanidad. Pero vemos que hay atributos divinos que de alguna forma no podía manifestar. No era omnipresente, por ejemplo. Al estar en un cuerpo, no podía estar en todos lados al mismo tiempo. No era omnisciente, incluso en alguna ocasión, cuando hablaba de su segunda venida, de su regreso, Jesús dijo que nadie lo sabía, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. En su humanidad había cosas que Jesús decidió no saber, pero había otras cosas que sí sabía, en cambio, no sabía lo que pensaban las personas. Entonces es un poco complicado el tema de saber hasta qué punto Jesús decidió limitarse en sus atributos divinos. El texto que más nos puede dar luz sobre este tema es Filipenses 2, del 6 en adelante, ¿no? Cuando se habla de Jesús y dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La palabra que la NBI traduce como rebajarse voluntariamente, o la Reina Valera traduce como se vació, creo, de sí mismo, es una palabra en griego que es kenosis, que sí significa, no, se despojó de sí mismo, dice la Reina Valera. La palabra kenosis en el griego significa vaciarse, ¿no? Sí, despojarse. Y eso es, los teólogos siempre están hablando del misterio de la kenosis, ¿no? ¿De qué nomás se despojó Jesús? Y se despojó solo de su posición como Dios, o se despojó también de algunos atributos divinos. Ahora, la clave para entender esto, en cambio, es que dice se rebajó o se despojó voluntariamente. Es decir, si en su humanidad Jesús no mostró los atributos divinos, pero lo hizo voluntariamente. Es decir, fue su decisión en su humanidad someterse a las limitaciones humanas y no expresar sus atributos de Dios, ¿no? Sus atributos divinos. Entonces, eso solo para pensar un poquito, que es un tema que siempre ha complicado la mente de los teólogos, ¿no? ¿Hasta qué punto Jesús se vació? Yo lo veo de esta forma, que Jesús se despojó más de su posición de Dios, de estar en el trono como soberano, se despojó y De voluntariamente autoridad. decidió no usar alguno de sus atributos divinos, ¿no? ¿Iban a comentar algo, alguien? Sí, que se despojó de su autoridad, pues como Dios. Sí, Y sí, sí. Claro, eso es claro que se despojó de su autoridad, porque dice se hizo siervo, ¿no? Se hizo obediente incluso. ¿Deidad también sería? No, es que esa es la idea. Jesús nunca se despojó de su deidad, porque Jesús siguió siendo Dios, siempre fue Dios. No es que dejó de ser Dios en algún momento. Sí, esa es la idea, ese es el punto en el asunto. ¿Alguna otra inquietud sobre esto? Huguito, este es el gran conflicto que tienen los testigos de Jehová, ¿no? Ellos tildan esto, ¿no? Ellos con esto predican prácticamente, ¿no? Ese es su evangelio. El problema de ellos es mucho más serio, ¿no? Porque para ellos Jesús no es Dios, ¿no? Para ellos Jesús es la primera creación de Dios. Dios creó a Jesús, ¿no? Entonces es mucho más serio esto. Y lo que sí es precisamente, ellos usan el tema de las limitaciones humanas de Jesús para tratar de contradecir nuestra teología. Cuando nosotros afirmamos Jesús es Dios, el testigo de Jehová va a decir, ¿y por qué Jesús decía que el Padre es superior a él? ¿Y por qué Jesús no sabía el día de su venida? O sea, ellos van a usar precisamente el tema de las limitaciones humanas para contradecir nuestra interpretación, nuestra teología. Pero obviamente lo que ellos no entienden es que Jesús voluntariamente decidió estar inferior al Padre, pero fue por su encarnación, no porque por su naturaleza sea inferior al Padre. En su encarnación, en su humanidad, él podía decir el Padre es superior a mí, pero fue algo voluntario, no porque en su naturaleza sea una creación inferior a Dios, ¿no? Sí. Claro, un comentario nada más. Por ejemplo, en Mateo 17, Jesús se transforma frente a sus discípulos, ¿no? Y dice, su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés. Entonces ahí vemos que Jesús voluntariamente podía adoptar su forma de Dios y ser humano. Pero al momento de la crucifixión, él decide quedarse como un ser humano para poder pagar los pecados, ¿no? Obviamente. Entonces eso tenemos que aclarar, que él no estaba como limitado netamente a la humanidad, sino que era Dios y es humano. Sí, por eso mismo decía la palabra clave es voluntariamente. O sea, él lo hizo, se limitó en su humanidad voluntariamente. No porque en su naturaleza haya dejado de ser Dios. Ahora, este punto también es importante en nuestra vida de discipulado,
porque en la fe cristiana nosotros hacemos mucho énfasis de que tenemos que imitar a Jesús. Ese es el propósito de nuestra vida cristiana, imitar a Jesús en su humanidad. El problema está que cuando no entendemos bien esto, nosotros podemos decir, bueno, pero Jesús hizo lo que hizo porque es Dios. Jesús hizo estos milagros, caminó sobre el agua, multiplicó panes y peces, revivió muertos, pero porque es Dios. Pero la idea precisamente de la encarnación de Jesús no es esa. La idea de la encarnación de Jesús es mostrarnos que en su humanidad Él pudo hacer eso, porque en nuestra humanidad podremos también hacer eso. Porque Jesús, incluso en su humanidad, dependía del Espíritu de Dios. Él también voluntariamente decide depender del Espíritu de Dios. Por eso es que a veces nosotros leemos el relato de Jesús caminando sobre el agua y decimos, sí, wow, es Dios. Pero no leemos que justo la noche anterior Él se había quedado orando toda la noche. Y en la madrugada, después de haber estado orando toda la noche, camina sobre el agua. Es decir, dependía de su vida de oración para hacer eso, ¿no? Por eso incluso Jesús dijo a sus discípulos que después cosas más grandes harán. Y de hecho, hicieron milagros que aparentemente eran mucho más grandes de lo que hizo Jesús, ¿no? Imagínense, en la sombra de Pedro sanaba personas. No leemos en el Evangelio que la sombra de Jesús haya sanado personas. Entonces, porque Jesús mismo lo dijo, ustedes harán cosas más grandes, porque no depende de ellos, no eran ellos, es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu del que dependía Jesús. Entonces, solamente para terminar la idea, cuando hablamos de nuestra vida de discipulado, de imitar a Jesús, es precisamente porque se puede hacerlo, porque Jesús lo hizo en su humanidad, y no tenemos que verlo solamente como algo fantasioso, ¿no? Imitar a Jesús, no lo podemos hacer porque es Dios. No, él nos precisamente vino a darnos ejemplo de cómo un ser humano debe vivir. Entonces, tenemos el mismo espíritu que es el que nos va a guiar, ¿no? La palabra transfiguración, ¿qué tiene que ver con Jesús? La transfiguración es el evento que comentó Paul, ¿no? De cuando Jesús subió con Pedro y Jacobo y Juan, y en ese momento se transfiguró, o sea, su imagen cambió, tomó otra imagen, ¿no? Por eso se llama transfiguración. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta. Buenas noches con todos. Algo parecido, pero algo también un poco fuera de contexto. En la cuestión de que Jesús sanaba a los enfermos. Yo tengo mi abuelita que ella sabe curar, ¿no? Sabe curar, pero también ella mucho se sabe adentrar a cuestiones de brujerías. Y ella, una vez yo leí en la Biblia que decía que Dios detesta la brujería y cosas así. Entonces yo fui, le dije a mi abuelita, y mi abuelita me regañó y me dijo, pero es que Jesús también curaba, entonces por eso yo también puedo curar. O sea, quisiera entender cómo es esa parte. Claro, es que eso es muy, muy complicado, ¿no? Yo pienso, me imagino a su abuelita y con toda la tradición y todas las cosas que aprendieron y crecieron con eso. Es muy complicado a veces cambiar esa forma de pensar, pero la idea es que Jesús curaba, pero curaba con el poder de Dios. Y ese es el problema de hoy, de cualquier otra forma de curar, cualquier otro curandero, cualquier otra cosa. Si se está usando otros métodos, pues no es de Dios. La idea es que quien cura, quien sana es Dios. Por eso es que hoy como cristianos, cuando pensamos en sanidad y todo eso, nuestro único método es la oración. No podemos hacer otra cosa más que orar, porque al final de cuentas quien va a sanar es Dios, no ningún ritual, no ninguna ceremonia, no se trata de nada más, sino solamente del poder de Dios. En algún punto me causó intriga y curiosidad porque, por ejemplo, yo también pensé, o sea, en los dones. ¿Hay personas que pueden tener el don de curar, de sanar?
Sobre este tema de los dones, a veces hay quienes dicen que los dones sobrenaturales no siguen vigentes, cosas así. Yo creo que los dones sobrenaturales siguen vigentes. Lo que no creo es en los oficios sobrenaturales. No creo que haya cierta persona que específicamente tenga ese don. Yo pienso que es un don que Dios lo da, pues, indistintamente. Cuando Él quiere sanar, pues usará las oraciones de una persona y sanará, ¿sí? Y de hecho lo hace. Pero no creo, o me es muy difícil aceptar cuando cierta persona dice, yo tengo el don de sanidad. Y de ahí sabemos que de ahí a montar espectáculos y shows y hacer ciertas cosas alrededor de la persona ya es muy peligroso, ¿no? Ya la gente va a ciertas reuniones porque esa persona tiene el don y mucho más a la gente con fe en esa persona que en Dios mismo. Entonces, por eso yo no me parece que sea así. Yo creo que más bien Dios da el don, pero es indistintamente, o sea, eh, yo puedo orar con mucha fe y tal vez en alguna ocasión Dios responda a mi oración y sane a alguien. Pero puede ser que en otra ocasión Dios no responda a mi oración y no lo sane. Y pienso que así es con todos, porque al final Dios es soberano y Él sabe cómo actuar, cuándo sanar y cuándo no. ¿Sí? El demonio también cura Pues a sí, través de los brujos. todo, o sea, claro, no tenemos que pensar que todo lo sobrenatural es de Dios, ¿no? La Biblia a mí nos menciona muchas cosas sobrenaturales que pasan, pero que no necesariamente vienen de Dios. Bueno, pero nos estamos saliendo un poco del tema, ¿no? Estamos hablando de la humanidad y las limitaciones de la humanidad de Jesús. ¿Algo más Amén. sobre ese tema? Si no, pasamos a hablar ahora acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? Ya hablamos que Jesús es 100% un ser humano, eh, con todas las limitaciones de la humanidad, vimos todas las evidencias bíblicas, pero también obviamente la fe cristiana afirma que Jesús es 100% Dios. Y hay textos que por eso no creemos como los testigos de Jehová, porque hay textos que son muy claros al respecto. Juan 1:1, precisamente, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Romanos 9:5, por ejemplo, dice, de los patriarcas desciende el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, hay textos bien claros acerca de la divinidad de Jesús. Y quienes no creen en esto, lastimosamente, como los testigos de Jehová, tienen que cambiar estos textos de sus Biblias, de sus traducciones, para que no digan eso, ¿no? Entonces ya es muy complicado ese asunto. Pero la Biblia nos deja claro que Jesús es igual en esencia, en gloria, en poder al Padre y al Espíritu Santo. Y que la subordinación aparente en los evangelios que ya mencionamos con respecto al Padre es solamente temporal y por decisión voluntaria de Jesús para llevar a cabo la obra de la redención de la humanidad, ¿no? Leamos un versículo. Alguien que me ayude para ir participando todos con Hebreos 1:3, por favor. Hebreos 1:3, leamos. Que deben tener sus Biblias por ahí, ¿no? Para estar repasando estos textos también. ¿Tiene alguien? Hebreos 1:3. Sí, Huguito, yo tengo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Más claro que eso, ¿no? ¿Qué más claro que decir que es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es, ¿no? Decir que Él es el que sostiene todas las cosas. ¿Quién más puede sostener todas las cosas sino Dios mismo, ¿no? Más adelante, ahí mismo, Sorley, en los versículos 7 y 8, por favor. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus
y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ujú. Y vemos cómo a Jesús se le dan nombres divinos. Textualmente se le dice Dios, ¿no? Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, ¿no? Vemos que se le dan nombres divinos. En Apocalipsis 1:8 voy a leer yo este texto. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ahí se le dice Señor, se le dice Dios y se dice el todopoderoso a Jesús. Son títulos divinos, ¿no? Que un ser humano no puede tener, ¿no? Si ustedes leen esta traducción de los testigos de Jehová, Apocalipsis 1:8, ellos tienen, yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios, el que es, el que era, el que debe venir, el todopoderoso. Cuando en el contexto es claro que quien está hablando es Jesús. Y otra cosa bien interesante que uno se puede responder cuando le citen eso es que la palabra Jehová, y en nuestras traducciones que está en la Reina Valera, es una traducción de la palabra hebrea, que es el nombre de Dios, Yahvé o Yahweh, y que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces es imposible que en el Nuevo Testamento griego aparezca esa palabra Jehová, ¿no? Pero ellos lo tienen ahí puesto para que no sea Jesús quien dice, yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso y todo eso. Solo por comentarlo. Bien, los nombres divinos. A Jesús se le dice santo también. Hechos 3:14 dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino, cuando la Biblia deja claro que el único santo es Dios, ¿no? También el término Señor es muy importante, ¿no? A Jesús en todos los evangelios, en las epístolas, se le llama el Señor. Pablo lo llama el Señor, todos lo llaman el Señor. Esto también es bien importante porque hoy nosotros usamos la palabra Señor para referirnos a cualquier persona, ¿no? Que no sabemos el nombre, decimos el Señor, tal. O como un título de respeto también decimos Señor, sí. Pero para el pueblo judío era mucho más que solamente un título de respeto, ¿no? Era Señor, es el rey, es el amo, el que tiene todo el poder, él es el Señor, ¿no? Entonces, incluso es importante saber que el pueblo judío, ellos no pronunciaban todo el tiempo el nombre de Dios, ¿no? Se tomaban como muy en serio esto de que no usarás el nombre de Dios en vano. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces, cuando ellos leían sus escrituras, cuando aparecía el nombre de Dios, muchas veces decían Señor, ¿no? Es como nuestra traducción, la NBI, cuando nosotros leemos del Antiguo Testamento en la NBI, vamos a ver que en todas aquellas partes que en la Reina Valera aparece Jehová, en la NBI aparece el Señor, y lo tienen puesto solamente con todo con mayúsculas. Cuando vemos Señor todo con mayúsculas en la NBI, es porque es la traducción de Jehová, o Yahvé, más textual, ¿no? Y asimismo el pueblo judío no usaba, incluso cuando se tradujo el Antiguo Testamento hebreo al griego, en esta traducción griega que se llama la Septuaginta, también el nombre de Dios lo tradujeron como Señor, como Kurios es la palabra en el griego, ¿no? Entonces, para el pueblo judío, decir esto, Kurios, decir Señor, era referirse a Dios. Por eso, los primeros cristianos morían en el circo romano, en la persecución. Los romanos no mataban a los cristianos por ser cristianos. Eso nosotros tenemos que tener claro. Los romanos eran como muy libres en este sentido, había libertad de culto, cada cual podía creer lo que quería creer. Pero había una regla. Los romanos consideraban al César, es decir, al emperador, como el Señor. Ellos decían, César es Kyrios, ¿no? Y el problema es que los cristianos no querían reconocer que César es el Señor. Ese era el problema. El problema no era ser cristianos, el problema era no adorar, en cierto sentido, al emperador. Porque cuando aparecía el emperador, la gente tenía que postrarse, y postrarse es una actitud de adoración. Eso es lo que literalmente significa adoración en el griego.
Y los primeros cristianos no hacían eso. Entonces, por eso eran condenados a muerte. Porque para los primeros cristianos estaba muy claro que Jesús era el Señor. Y eso, como digo, significaba que Jesús es Dios. No solamente que Jesús es un maestro o Jesús es nuestro líder o alguna cosa así, no, Jesús es Dios. Entonces, para los primeros cristianos, decir Señor era cosa seria, ¿no? Era decir que Jesús es Dios, ¿no? También podemos ver en los evangelios que a Jesús se le rinde adoración. Cuando van los reyes de Oriente a buscar al niño que nació en Belén, dicen ellos, hemos venido a adorarlo, ¿no? Y sabemos que un principio bíblico muy claro es, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces es una referencia muy clara de que entendían que Jesús es Dios, por eso lo adoraban, ¿no? En Filipenses 2:10 dice que al final toda la lengua se postrará, todos confesarán que Jesús es el Señor, y ese postrarse es adorar, ¿no? Entonces a Jesús se le rinde adoración. Es una evidencia de que la iglesia al principio entendió que Jesús es Dios, ¿no? Nuevamente, solo por comentar, si nosotros leemos estos pasajes en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, por ejemplo, dicen los reyes de Oriente, dicen, hemos venido a rendirle homenaje. Cuando la palabra en el griego es proskuneio, que literalmente es hemos venido a adorarle, ¿no? Entonces, no nada que a rendirle homenaje. Hemos venido a adorarle, porque Jesús es digno de adoración. Bien, también la Biblia nos menciona que las cosas que Jesús hace son cosas que solo Dios hace. Crear el universo, por ejemplo. En Juan 1, del 3 al 4, dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En Juan 1 es una clara referencia a Génesis, ¿no? Génesis comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Es decir, está poniendo en Logos, en Jesús, en la función de crear. Lo que en Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces es una clara referencia a que Jesús es el mismo Dios creador de Génesis 1, ¿no? Jesús sustenta todas las cosas, ya leímos en el texto de Hebreos. Jesús perdona pecados, que también es algo que solo Dios puede hacerlo. Y eso es muy, muy claro, ¿no? En este pasaje de cuando llevan este paralítico, que lo llevan por el techo y lo meten para que Jesús lo sane. Y Jesús lo que dice es, hijo, tus pecados son perdonados. Y la gente se escandaliza. ¿Por qué se escandaliza la gente? Precisamente ahí lo dicen, porque nadie tiene autoridad para perdonar pecados, sino solo Dios. Y automáticamente Jesús dice, y para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, levántate y anda. Entonces, es una clara referencia también de la divinidad de Jesús, ¿no? Entonces, sí, eso en cuanto a que Jesús es Dios. ¿Alguna inquietud? ¿Algo hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? De ahí será donde se tergiversa la idea de que nosotros podemos ser como dioses. Bueno, claro, es una idea tergiversada, sí, ¿no? Pero no sé si es de ahí que sale esta idea. Yo comento esto porque antes de ser cristiana, realmente yo llevo recién 3 años sería siendo cristiana. Antes de ser cristiana yo era vendedora de productos y ahí realmente nos inculcaban muchísimo lo de la energía y de que nosotros podemos atraer muchísimas cosas y de que uno también puede llegar a tener, a poseer lo que sea con el poder de la mente y cosas así. Por eso comento esto y porque veía mucha información también en internet que decía que hay una información que decía del maestro Yeshua, que Jesús, que nosotros también podemos ser como
como Él, que por eso podemos imitarle a Él, porque Él era un Dios, pero también nosotros podemos hacer lo mismo. Sí, ya sé por dónde va la cosa. La situación es que en esta época posmoderna está de moda mucho sincretismo con estas religiones orientales, ¿no? Es lo que se llama la nueva era y todo eso. Y sí, mucho de estas creencias es precisamente eso, ¿no? Que es una forma de panteísmo, que al final todo es Dios. Y nosotros somos parte de la divinidad y tenemos que descubrir que somos esa divinidad y que la diferencia con Jesús es que él sí descubrió que era parte de la divinidad y por eso hizo lo que hizo. Y claro, ¿no? Obviamente esta es una creencia incorrecta. Como digo, son más influencias de estas creencias orientales, de estas religiones orientales que están hoy muy metido. Pero si vamos al Cristo de los Evangelios, no podemos entenderlo en esa forma, porque el Cristo de los Evangelios claramente hizo una diferencia en lo que es Él y lo que somos nosotros. Él nunca enseñó que nosotros vamos a ser divinos, ¿no? Dijo que seremos hijos de Dios, sí, compartiremos esta nueva relación con Dios, pero Él estaba claro que el Padre, Él, en su divinidad es muy diferente. O sea, Él estaba claro que Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Jesús siempre dejó claro eso, ¿no? O sea, siempre hizo una distinción radical entre su naturaleza y nuestra naturaleza. Entonces, el Jesús de los Evangelios no enseñó eso, ¿no? Es como a veces se le quiere interpretar, ya digo, estas nuevas tendencias de que todos podemos llegar a ser dioses, pero no, ese no es el Jesús de los Evangelios, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud sobre esto de la divinidad de Jesús? Está claro. Estaba pensando que precisamente este texto de Juan 1:1 lo deja claro, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo que está dando a entender que los únicos eternos son, o sea, la Trinidad. Ellos no fueron creados. De ahí todo lo demás nosotros somos creados. Entonces hay una división radical entre el creador y la creación. Nosotros no somos los creadores, ¿no? No es el panteísmo la verdad. Lo que sí creo es que sí se puede encaminar a la santidad. Claro. Es que eso sí, precisamente de eso se trata la encarnación de Jesús. Mostrarnos cómo tenemos que vivir la vida como un ser humano. Es decir, Jesús se encarnó precisamente para mostrarnos cómo es el ideal del ser humano, cómo es la imagen de Dios que se vio dañada por el pecado en el ser humano, ¿no? La idea es esta, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza se dañó por causa del pecado. De ahí el ser humano tiene una naturaleza que ya casi no se puede ver para nada, la imagen y semejanza de Dios. Pero precisamente Jesús viene para restaurar esa imagen y semejanza. Entonces Jesús nos viene a mostrar cómo es el ser humano ideal, el ser humano a imagen y semejanza de Dios, al que nosotros tenemos que imitar. Entonces de eso sí se trata, de que vamos a imitar a Jesús en su humanidad, más no en su divinidad, obviamente. Pero en su humanidad, claro que sí. Todo lo que Jesús fue en su humanidad es lo que nosotros tenemos que imitar, ¿no? Bien. Bueno, todos estos textos ya vimos. Bueno, tal vez lo dejamos para la próxima semana. Vamos a hablar acerca ya de las herejías, las enseñanzas equivocadas, acerca de cómo es la naturaleza de Jesús, cómo durante toda la historia se han ido interpretando de forma equivocada muchas veces lo que la Biblia enseña sobre
sobre Jesús, ¿no? Eso veremos la próxima semana. Y también hablaremos más sobre esto de qué es la imitación de Jesús en su carácter y todo eso. Bien, lo que quiero hacer ahora es que me ayuden porque tengo que tomarles lista. Porque yo tengo inscritos en la lista que me dieron como 36 personas. Pero poco a poco han ido avanzando las clases y nos hemos ido quedando menos. Entonces, me ayudan diciéndome presente a quienes les vaya nombrando. A algunos no les voy a nombrar porque ya sé que están aquí, ¿ya? Andrés Escalante, sí creo que estabas por aquí. Presente. Ya. Mi hermana Salomé, ¿está por aquí? Sí, pastor, presente. Ya. Rubén, si estás también. Paul también. Mi hermana Marlenita también. Andresito, mi hermana Katy también. Mi hermano Jaimito también. Hermano César Vinuesa, ¿está por aquí? Él no está. Hermana Zulemita. No está, pero sí creo que estaba viniendo a otras clases, ¿no? Hermana Marta Guerra. No, tampoco. Wilfrido Ramírez. Montalvo Mary. ¿Sí? Hermano Huguito, Zulema sí está aquí, presente. Ah, ya. Sí. Ya. Hermana Mary Montalvo, ¿estaba? No. Hermana Diana Delgado. No está. Mary Montalvo, presente. Allá. Ya. ¿Los impactos están por aquí? Sí están, ¿no? Ya. Bien. Edison López. No. Gualomoto Eduardo. No. Glenda Sánchez. Tampoco. Mercedes, hermana Merceditas Chantera. Sí, mi hermana Huguito, presente. Ano Iván sí está. Jessica sí está. Jordan sí está. Gualomoto Manuel. No. Martín, ¿estás por aquí? Sí. Yep. Mi hermano Omar Salazar. No. Hermano Pablo sí está. Anita Cuporán sí está. Faber sí está. Y ya. Nada más. Hermano Huguito, disculpe, no escuché mi nombre, Betsabe Silva. No, sí le puse. Sí le vi que estaba conectado. ya, gracias. Ya les vi que estaban en la lista, sí. Sí, pasé nomás. Bien, eso más quería hacer por hoy porque van cada vez quedando menos estudiantes. Bueno, eso. ¿Alguna inquietud más? ¿Algo más, tal vez? Sí, pastor, algo que añadir, quería añadir algo. Los atributos de Dios hablan de que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Y eso a qué se relaciona?
de lo que hablamos hoy. Es precisamente lo que hablamos de las limitaciones de Jesús, que voluntariamente en su humanidad, Jesús no mostró esos atributos. Ni la omnipresencia, ni la omnisciencia, ni la omnipotencia, porque aún sus milagros y todo eso, él lo hizo por dependencia al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, pero como comentamos, fue una limitación voluntaria, ¿no? No es que Jesús haya dejado en sí, en su naturaleza, de ser omnipresente, omnipotente y todo eso, ¿no? Pero voluntariamente, en su humanidad, decidió limitarse de esos atributos, ¿no? Pero hoy Para una persona, ¿no? a una persona que no es cristiana, o sea, no se le puede explicar, o sea, de que Dios es esas tres características. ¿Por qué? No sé, para explicar, o sea, que quién es Dios. Yo pienso que precisamente el mensaje del Evangelio es explicar que Jesús es Dios. Sí, es mejor. Pero que Jesús sí es Dios, pero que decidió hacerse un ser humano y decidió adoptar la naturaleza de un ser humano. Sí, el hombre. Es el Evangelio. Ya, gracias, Huguito. Y eso. Ahora, no quiere decir esto que Jesús todavía esté limitado en eso, ¿no? Obviamente, después de su resurrección, él toma nuevamente su posición de omnisciencia, omnipresencia y todos los atributos divinos. Pero conserva su humanidad, eso es interesante. Jesús conserva su humanidad. Cuando Pablo dice a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, está hablando Pablo en presente, porque Jesús continúa con su humanidad para seguir siendo el mediador entre Dios y los hombres. ¿A qué se refiere cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Se refiere a que Él es el único camino para llegar al cielo. Él es la verdad. Al ser el logos de Dios, Él es la razón que gobierna el universo. Él es la vida, porque toda la vida está en Él, en Jesús. Él es el autor de la vida terrenal y aún de la vida eterna. No podemos tener vida eterna si no fuera por Jesús. Y nadie verá al Padre si no es por Él. Entonces, definitivamente uno tiene que creer en Jesús. Sí, precisamente el mensaje del Evangelio es ese, ¿no? El ser humano está tan depravado, somos pecadores, no podemos, por nuestros pecados, no podemos acercarnos a Dios. Necesitamos precisamente el pagar el precio de nuestros pecados, que es lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, sin el sacrificio de Jesús en la cruz, el ser humano no podría tener acceso a la salvación, a la presencia de Dios. Entonces, por eso es que nosotros creemos y el cristianismo afirma que el único camino es Jesús. Por eso es que cuando Jesús dijo yo soy el camino, no quiso decir yo soy un camino. No, soy el camino, es el único camino que nos permite llegar a Dios. Porque Jesús es eso, es Dios viniendo por nosotros. Porque nosotros no podemos ir a Dios, ¿no? Por nuestras limitaciones, precisamente. Ay, no entiendo un poquito. ¿Y dónde queda el Padre? ¿Cómo dónde queda el Padre? No. Es que, a ver, si Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida. En la clase anterior hablamos sobre la Trinidad, ¿no? Nosotros creemos, y la Biblia nos muestra que Dios existe en tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad que decide venir a rescatarnos para que ahora nosotros podamos tener una relación con el Padre también. Amén. Entonces, es la Trinidad, es lo que hablamos la clase anterior. Sí. Por eso Jesús es el único camino al Padre, o Jesús es el único mediador entre el Padre y nosotros. En su humanidad, Él se convierte en este camino al Padre, ¿no? O sea, se podría decir que al decir yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, sin esa imitación de Cristo estamos perdidos. No podemos llegar al Padre. Sin la fe que tenemos en Jesús. Eso. O sea, la imitación, nosotros imitamos a Jesús como consecuencia de nuestra fe.
pero el camino, o sea, la entrada es la fe. Creer en Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, es nuestro camino a la vida eterna. Y de ahí, el imitar a Jesús en santidad, en amor y todo eso, es como consecuencia de estar en este camino, de haber decidido creer en él. Huguito, ¿dónde podemos adquirir? Yo no estuve en la primera clase y yo veo que están grabando, ¿no es cierto? ¿A quién puedo solicitar de pronto la primera clase? Yo tengo las grabaciones ahora. Yo te puedo enviar las grabaciones. Por favor. Igual el libro yo les compartí en el grupo. Si alguien lo tiene, me avisan y les comparto otra vez el libro que está basado todo este curso. Ya, gracias. Bien, entonces nos hemos pasado un poquito, pero ahí estamos. Gracias entonces, mis queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana y recuerden que si tienen inquietudes, dudas, lo que sea, entre semana en el chat podemos compartir o me escriben también personalmente, no hay problema, ¿no? Y seguimos hablando de esto. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, hermano Huguito. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano Huguito. Bendiciones a todos.